¿Qué ves cuando me ves? ¿Conocen esa canción? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Qué bueno estar acá hoy, en una escuela, en un lugar donde antes era un desarmadero, donde antes hubo mucha violencia. Y si nosotros mirábamos este lugar, solo desde ese lugar, desde esa perspectiva, la verdad hubiera sido incompleta. Y por eso yo estoy acá. Porque cómo miramos abre caminos. Cómo miramos, cómo contamos, cómo nos definimos, marcan rumbos. Cuando nosotros pensamos una política de cómo trabajar en un barrio popular como el que estamos hoy acá, como definamos los problemas, vamos a construir caminos de solución. Hace unos años, si vos ponías ese lugar, Waze te decía, alejate, es una zona peligrosa. Yo prefiero mirar distinto y creo que colectivamente tenemos que animarnos a otra cosa, a construir una nueva manera de mirar. A mirar, por ejemplo, todas las historias que nos van a estar acompañando hoy. Historias de resiliencia, historias de dolor, de lucha, de superación. Historias que no son personales, historias que son colectivas. Y que desde esa colectividad, desde ese dar voz, nos encontramos y vamos construyendo un camino distinto. Y quiero remarcar esas historias, porque para mí hoy estar acá es un orgullo, no por todo lo que hicimos, sino sobre todo con quienes lo comparto. Porque todas esas historias cambian mi historia. Las voces de quienes están hoy acá, a través de su ejemplo, de su testimonio, de su crítica, de su cuestionarme cada vez que nos encontramos, hacen que mi compromiso sea más hondo, hacen que yo haya cambiado un montón de cosas en este camino y sobre todo hacen que desde el Estado sigamos apostando a construir distinto, a construir dando voz. Y vuelvo al principio, ¿qué ves cuando me ves? Yo en este barrio veo un montón de problemas que tenemos que solucionar con fuerza, con convicción. Tenemos que nivelar la cancha, tenemos que generar nuevos puntos de partida. No es lo mismo si a vos te toca nacer en un barrio donde cada vez que llueve perdés todo, donde tenés que compartir tu habitación con 7, 8 personas, donde llegás y a la noche no hay nada, donde todo lo que se dice sobre vos es negativo. ¿Es posible el desarrollo cuando te toca eso? Por supuesto que sí. Las historias que están acá me lo muestran todos los días. Pero sin duda es muchísimo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el Estado? Nosotros, invertir fuerte, nivelar ese punto de partida para quebrar la dinámica, pero no desde afuera. Quebrar la dinámica y apostar a crear voz, a crear una comunidad, a todo lo que ya positivo que venía existiendo pueda florecer, pueda nacer. Dar herramientas para ayudar a crecer. Esa es la manera en la que yo creo que hay que trabajar acá, esa es la manera en la que intentamos hacerlo todos los días, porque quiero insistir con esto, cómo miramos crea caminos, la mirada, la palabra, son fuentes de creación, a partir de cómo nosotros nos paramos, a partir de cómo nos dejamos interpelar, vamos a ir construyendo caminos distintos. Y yo elijo mirar siempre desde el potencial, desde lo que es, y sobre todo desde lo que puede llegar a ser. Porque yo, trabajando acá todos estos años, con lo único que me encontré fue con historias de personas que me transformaron, que con convicción, con fuerza, con mucha potencia, nos invitaron cada día a poder ser mejores. Entonces, quiero insistir con esto. Un proceso de integración tiene que tener siempre esta mirada, porque eso es lo que en definitiva va a transformar. Una calle que abre una oportunidad, una escuela como la que estamos acá, un complejo de más de 1.500 viviendas como las que tenemos acá bien cerquita, herramientas bien concretas que lo que sirven es para eso, para poder potenciar, para poder dar oportunidad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Apostemos a cambiar esas dinámicas. Apostemos a que la mirada sea más completa y a trabajar todos juntos para transformar y convertir una nueva manera de mirar.